para los que estaban de la semana pasada también. Sé que fue muy fuerte, porque después muchos me lo dijeron al final, ¿no es cierto?, esta sensación, y bueno, nos quedamos hablando un poco de poder verlo de otra manera, si bien la historia es una, y es muy triste la responsabilidad que tenemos de conocerla, y bueno, y ver las otras cosas que nos dejaron. ¿Se acuerda que hablamos de las recetas, de la continuidad, del contar, de lo que a una le hacía sentirse mujer, aún así en una situación extrema como un campo de concentración, como una sobreviviente cambió, ¿no es cierto?, todo un día de comida por una aguja para hacerse un sostén, otra que le hizo bolsillos a su pollera para sentirse mujer, o que con la cáscara de remolacha se pintaban los cachetes, o se pinchaban y se ponían sangre y se pinchaban, no solo para estar mejor para la selección, sino también para sentirse mujer, lo que uno le hace sentirse mujer. Voy a compartir, ahí Jaya me vas a tener que pasar el host, o me vas a tener que pasar para compartir. Bien, vamos a hoy a nuestra última clase, ¿sí?, de mujeres en la Shoah, que venimos recorriendo, ¿no es cierto?, este camino de la mujer antes del Holocausto, la mujer en el ascenso al nazismo, la mujer en el gueto, la mujer en la deportación en el campo, y la clase de hoy, ¿sí?, que vamos a ver el otro lado de la mujer, la resistencia. Ya habíamos visto cómo en el gueto muchas de las mujeres continuaron con las tradiciones judías, muchas de las mujeres aún en esa situación tan extrema y difícil quedaron embarazadas, y cómo trataban de seguir enseñándole a sus hijos, porque tenían la esperanza de que cuando esto termine puedan retomar sus estudios. Y vamos a ver distintos actos de resistencia. Para entrar un poco en tema, quería compartirles este poema que me encanta de Haim Guri, que dice: resistió quien consiguió un trozo de pan, resistió quien dio clases a escondidas, resistió quien escribió y distribuyó un diario clandestino, poniendo fin a falsas ilusiones, resistió quien introdujo secretamente un Sefer Torah, resistió quien falsificó documentos arios que salvaron vidas, resistió quien condujo a los perseguidos en una tierra a otra, resistió quien describió los acontecimientos enterrándolos en paz, resistió quien pronunció aquellas palabras que los llevaron a su propio fin, resistió quien levantó el puño contra los asesinos, resistió quien transmitió mensajes entre los sitiados y consiguió traer provisiones y algunas armas, resistió quien sobrevivió, resistió quien combatió armado en las calles de ciudades, montañas y bosques, resistió quien se rebeló en los campos de exterminio, resistió quien se rebeló en los guetos, entre muros caídos, en las revueltas más destituidas de esperanzas que supo alguna vez el ser humano. Esto obviamente es generalizado para niños, hombres y mujeres, pero en cada una de estas frases puedo nombrar una historia de una mujer al cual siento identificada con ese resistir, con ese sobrevivir, porque fue esa fuerza interior que tuvo la mujer para continuar. Acá les quiero mostrar los archivos de Oneg Shabbat. No sé si alguna vez escucharon hablar, esto fue dirigido por Emanuel Rijgenblum, ¿sí?, un joven que era profesor, que daba clase, un historiador, y que dentro del gueto él tenía dos objetivos. Por un lado, armar una revuelta, que los jóvenes, después de una de las mayores deportaciones en 1942 del gueto de Varsovia, él se dio cuenta que había que unirse para luchar de los distintos movimientos juveniles. Y por otro lado había que documentar. Él reclutó distintas personas para escribir diariamente lo que sucedía. Fue una forma de resistir, de sobrevivir. ¿Quién documentó? Les quiero compartir un video hermoso que tiene que ver con una mujer, con Rachel Auerbach, que fue parte de Oneg Shabbat, y una de las pocas que sobrevivió. A más o menos las 60, 70 personas se estiman que fueron parte de estos archivos Oneg Shabbat, y fueron un poquito los que sobrevivieron. De hecho, Emanuel Rijgenblum, quien dirigió esto, murió junto con su familia. Les comparto esta
Janina, ¿por qué se llamaba Oneg Shabbat? ¿Qué tiene que ver con Shabbat? Tiene que ver con la santificación. Por eso le pusieron ese nombre. No escuché la respuesta. ¿Tiene que ver con qué? Con santificación. Ah, ok. Por eso le pusieron. No porque escribían en Emanuel. No se está escuchando bien. Pero fue el nombre que le pusieron. Ajá. Perdón, hay eco y no se escucha. Ahí está. Bien, les comparto. Words. Maybe no words can express what has happened. It is not my pen that can describe the horrors of genocide. But be that as it may, I am compelled to go on writing. It is in this writing, this testimony to the crime, this letter of indictment against the murderers, that I find the sole purpose of my survival. We would walk, our heads full of soot and ashes from the fires that had just finished consuming the city. The echo of the planes and explosions still ringing in our ears. These were the last days of September 1939. I was helpless, broken, desperate. On one of those days, I received word that Emanuel Ringelblum was kitchen there. I was placed in a position that enabled me to observe events that, according to Ringelblum's later instructions, I had to describe. I set off scrambling over the ruins. We wandered through apartments, looking for cooking utensils, plates, spoons, and food. That's how it began. On its first day of existence, our kitchen prepared 50 portions. Later on, we provided 2,000 meals a day. Help developed rapidly in a state of chaos, such that the number of those seeking help reached 40,000 by December 1939. At the end of spring, or maybe the beginning of summer, 1941, I'm once again invited to Ringelblum's apartment. The ghetto had been in existence for over 6 months. From Ringelblum, I hear about a group engaged in the documentation and collection of contemporary documents. This group has been active for a while, and Ringelblum asks me to join it. Naturally, I choose the kitchen as my subject. The kitchens were under tremendous strain, both from the malnourished workers and their families, and from the unemployed refugees and locals. Soup was their only form of daily sustenance. When I started working, I wanted to accommodate everyone. I had to withstand so many waves of hungry people. A public kitchen meant so many things. As time went on, it became an organizational unit for other activities, political activities, cultural activities, and later on, the uprising. I would write at night, because in the evening, after returning from a 12-hour workday filled with painful experiences, I could not write. August 4th, 1941. Please give. Throw us something, merciful Jews.
These words ring in our ears incessantly. The words are intoned. The song of hunger, sung publicly in courtyards, in stairwells, those who will soon be found dead on the edges of sidewalks. They wander on swollen feet, their eyes searching. They ask for pity, crying and wailing, and lamenting the pain of hunger on the eve of their demise. It haunts each ghetto resident, even in their nightmares, a sort of choir recital, forever remaining engraved in the memory of those who will be fortunate enough to survive. April 16th, 1942. A week ago, I passed by the Gingshovka secondhand market. There is hardly an article which is not traded in Gingshovka. Some people remove the lining from their coats to sell it in the market to buy a quarter loaf of bread. But hunger cannot be driven away by a quarter loaf of bread. The stomach swallows everything, and the next morning calls for more. Eventually comes the turn of the last chair in the house, the last pair of shoes off one's feet. So many of those who came to our kitchen have disappeared. Entire families, entire communities who were transferred to the ghetto, passed through the soup kitchens, and faded away in front of our very eyes. Unfortunately, we reached the conclusion that we were really only able to help those who had another source of income. No soup could have saved the neediest. The only outcome of our work was possibly this: preventing the whole ghetto from dying at once, regulating death. Then came the terrible July 22nd. The Great Deportation began in earnest. It was Wednesday, the eve of the 9th of Av, 1942, the Jewish day of mourning. Our kitchen on Leshno Street was still working on the first day of the roundups. They came in like a storm. Hundreds upon hundreds entered the kitchen hall. The fear didn't lessen their hunger. Filthy, lice-ridden, bloated, they sat at the tables. The full kitchen staff served them, also giving second helpings. It was a beggar's feast, the sight of which cannot be forgotten. Looking back today, after so many years, I believe it was hasty of me to underestimate the actual and former social significance of the communal soup kitchens network. It is thanks to the actions of this establishment, together with the spontaneous acts of smuggling and illegal trade, that 2/3 of the population of the Warsaw Ghetto were able to survive the first 2.5 years of the war.
Bien. Si bien siempre se lo conoce a los archivos Soneg Shabbat por Emanuel Regenblum, quien fue quien dirigió y el historiador que reclutó a muchísimos jóvenes periodistas, escritores, también hubieron mujeres. Solo 3 personas que son los que sobrevivieron. Ella no sabía dónde estaban escondidos, fueron escondidos estos 2 tarrones de leche que están en el Museo de Polin en Polonia, tuve la posibilidad de verlos, y 12 cajas también. Que luego de la guerra fue todo un trabajo de recuperación. Para los sobrevivientes decían, ¿para qué? Nosotros no necesitamos abrirnos esas latas, nosotros estuvimos ahí, nosotros sabemos lo que fue eso, nadie me lo tiene que contar. Para los historiadores fue fundamental, y hoy conocemos gran parte de la información del gueto de Varsovia por estos archivos. Rachel, después de la guerra, siguió entrevistando testimonios, lo difícil que fue, porque la gran mayoría de los sobrevivientes no quisieron contar, y ella misma capaz quería dar vuelta a la página y rehacer su vida y dejar este tema. O sea, no solo que estuvo con los comedores, fue parte también de los archivos Soneg Shabbat, tiene la posibilidad de escapar poquito antes del levantamiento del gueto de Varsovia. Ella escapa en marzo, el 19 de abril de 1943, fue el famoso levantamiento de Varsovia. Y ella, aparte de las personas que lo ayudan, les recomiendo ver en Netflix, está la película Un escondite inesperado, de un matrimonio no judío que dirigía el zoológico de Varsovia y que ayudó a muchísimos judíos, ellos son parte de los justos de las naciones, ¿no es cierto? Las 28.000 personas no judías reconocidas por Yad Vashem. Ella después de la guerra fue parte del comité de Yad Vashem y bueno, estuvo en Israel hasta que falleció ahí, decía, en 1976. Pero esto fue el rol de la mujer, ¿no es cierto? Como en todas las historias que encontramos, en los distintos tipos de resistencia, la mujer estuvo ahí presente, con esa mirada, con ese acompañamiento. Como ella desde la comida resistía, ayudaba, y ese fue su motor para documentar y escribir lo que ella sentía y lo que ella veía y lo que ella escuchaba que le pasaba a todas las personas que iban a comer ahí al comedor. Con lo difícil que era conseguir comida, ¿no es cierto? Porque sabemos que había miles y miles de muertes por día por la falta de comida, que no alcanzaba en el gueto. Acá tenemos Hannah Senesh, ¿no es cierto? Una paracaidista que estaba en Palestina, recordemos que Israel no existía, y ella decide ir a Europa a ayudar a los judíos, sabiendo que era una misión prácticamente imposible. Y ella escribió: bienaventurada la cerilla que ardió y encendió llamaradas, bienaventurada la llamarada que ardió en el hondito de los corazones, bienaventurados los corazones que supieron apagar su latir con honor, bienaventurada la cerilla que prendió y encendió llamaradas. Acá la tenemos a Hannah Senesh, ¿no es cierto?, quien cayó en territorio húngaro y los nazis la agarraron, la torturaron, ella no dio ninguna palabra y la terminaron asesinando. Y la tenemos a Hannah Senesh. Acá tenemos a Sarah Knight, una persona también que estuvo en los levantamientos de Kovno y de Vilna. Siempre se habla del levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Por qué? Porque el gueto de Varsovia, de las personas que quedaban, muchos se escondieron, no todas lucharon en armas, ¿sí? Pero hubo una gran parte de jóvenes que lucharon en armas. En el gueto de Kovno y de Vilna no conseguían el apoyo de la población a diferencia del gueto de Varsovia. Si bien muchos jóvenes lucharon, terminaron como el famoso Abba Kovner del gueto de Vilna, líder del de la resistencia del gueto de Vilna, que también dio su testimonio en el juicio a Eichmann en 1960 en Israel. Terminan escapando los partisanos. Acá vemos a Sarah Knight también, ¿no es cierto?, cómo se unió a los partisanos a luchar en contra de ellos, sin saber ni siquiera cómo utilizar un arma, y tuvo que aprender, porque no era un Estado, un ejército, eran personas defendiéndose por su vida, por su pueblo, porque entendían que era mejor morir luchando que morir en brazos de los nazis. ¿Por qué fueron los jóvenes? Porque los jóvenes ya no tenían padres, hermanos, hijos, les habían quitado todo, y por eso decidieron luchar. Fue su forma de continuar.
Acá tenemos una heroína ucraniana, esto es un monumento a Tatiana Marcus, en Babi Yar. Recordamos que en Babi Yar los nazis asesinaron en las fosas comunes, o sea, en ¿cómo se llama? Los Einsatzgruppen, conocidos como las unidades móviles de fusilamiento, en manos de balas en las fosas, a 33.700 judíos en 2 días. Cuando entraron los nazis a Kiev, ella mató a 4 nazis con una granada, y era muy hermosa, y con su belleza se ganaba la confianza de los nazis haciéndose pasar como no judía, y les ofrecía colaboración, y de esta manera conseguía información, hasta que finalmente fue descubierta, fue totalmente torturada, no delató, y no se sabe si murió en los golpes o en las fosas de Babi Yar junto con tantos otros judíos. Entonces el homenaje a ella, ¿no es cierto? Las Kallariot, ¿no es cierto? Las mensajeras judías, mujeres jóvenes, solteras. ¿Por qué solteras? Porque no tenían la responsabilidad de tener que sobrevivir para tener los hijos. Muchas mujeres habían escondido a sus hijos fuera del gueto, o muchas mujeres que llegaban a los campos y sabían que sus hijos habían sido seleccionados para trabajar, y ellas tenían la responsabilidad de salvarse para reencontrarse con esos hijos. Entonces por eso hablamos personas solteras con un aspecto ario, ¿sí? que no aparentan ser judías, y eran las que llevaban de gueto en gueto información, comida, dinero, y tenían relación con la resistencia no judía también. Fueron ellas las que advirtieron a los guetos de que no hay que subir a los trenes, de que hay campos de exterminio, que hay un Auschwitz, y que tienen que tratar de huir, de salvarse como fuera, de conseguir contacto fuera del gueto para esconderse y para salvarse. ¿Por qué pasaron? Se dice que pasaron, que lograron salir del gueto, ¿sí? Y acá tenemos la pregunta, ¿por qué pasaron más mujeres que hombres fuera del gueto? Los hombres tenían la circuncisión, podían ser descubiertos mucho más fáciles que las mujeres podían arreglarse, tener un aspecto de belleza, tener una mirada más seductora, y muchas mujeres que antes del ascenso al nazismo, antes que lleguen los nazis a Polonia o en los países donde estaban, ya lidiaban con vecinos no judíos, con maestros no judíos, y conocían esas miradas, ese tono, esa forma de estar con un otro. Entonces para la mujer era más fácil también. Acá tenemos Stefa del orfanato de Korczak. Janusz Korczak dirigía el orfanato de los niños judíos en Varsovia. Si él era médico, cuando los nazis entran en Polonia no lo dejaron ejercer su profesión como médico, y luego él dirige el orfanato de los niños judíos, y cuando dan la orden de trasladarse, ¿sí? En octubre de 1940 al gueto de Varsovia, va a trasladarse junto con los niños, que van a improvisar un lugar junto con Stefa. Ahora, Stefa en 1938 había ido a Israel, y ella había conseguido documentos para ella, para irse a Israel. Recordemos que era Palestina, y estaba tramitando para sacar a los niños de Polonia. Y ella escribe esta carta que dice: querida mía, estamos bien, yo trabajo un poco en el orfanato, y Korczak está haciendo un gran esfuerzo. No llegué a la tierra de Israel porque no quiero irme sin los niños. Cuando ella vuelve de 1938 de Israel y tiene la posibilidad de irse realmente para allá, ella no termina de tramitar el tema de los niños y no se quiere ir, dejar solo a Korczak con los niños. Finalmente, acá tenemos a Korczak con Stefa. Cuando empezaron las deportaciones en el gueto de Varsovia, los primeros en ser llevados fueron los niños. A Korczak le dan la posibilidad de que no vaya con los niños hacia los trenes, era un médico muy reconocido. Sin embargo, él y Stefa deciden no dejar a los niños solos, suben al tren junto con ellos. Sobrevivientes del gueto de Varsovia cuentan cómo fueron, cómo los Stefa y Korczak le dijeron a los niños que se pongan sus mejores ropas, y fueron cantando con la cabeza en alto canciones en yiddish, en hebreo, abrazados a esos niños. Por eso el que estuvo en Yad Vashem hay un monumento de Korczak como si fuera los brazos más largos del mundo, abrazando a muchos niños, porque eso es la imagen que él dejó en Varsovia, caminando Stefa y él acompañando a sus niños,
con tanto amor. Y tanto Stefa como Korcha con los 200 niños llegaron al campo de Treblinka, donde murieron gaseados. En Auschwitz, 5 mujeres, ¿sí? Ala Gardner, Regina Safirstan, conocida como Zafir, Esther Wahum, Rosa Robota y otra mujer, Rosa Robota, una de las líderes de la resistencia de mujeres dentro del campo, consiguieron pólvora y se le dieron a los integrantes del Sonderkommando, que eran los que manejaban, los que sacaban los cuerpos de las cámaras de gas y los ponían en los crematorios, y volaron el crematorio 4, también llevando así el asesinato de 4 guardias nazis. A ellas las descubren, y Rosa le dejó una carta a unas de las mujeres de la resistencia, que decía que no se arrepentía de lo que hizo, que no tenía miedo de morir, y terminó diciendo Hazak Bemax. Y dicen los orientes del campo que cuando ella la llevan a la horca para asesinarla, adelante de todos también gritó esas palabras, ¿no es cierto? Sé fuerte y valientes, como un grito de esperanza, como un grito contagioso a todos sus compañeros judíos, prisioneros en el campo. Las orquestas de mujeres, hay una película en Netflix, bueno, ahora me fijo el nombre de la música, hubieron 5 orquestas de hombres, hubo también una de mujeres en el campo de Auschwitz, que las obligaban los domingos a tocar para los SS, entre ellas estaba Josef Mengele. Ana Rosa era una de las que lideraba esta orquesta, dicen que era una música inigualable, y de hecho ella se contagia de tifus y hasta Mengele la atiende. Mengele era el médico que experimentaba con prisioneros judíos y no judíos, la atiende él personalmente, ¿no es cierto? Cuando una persona, cualquier judío que tenía tifus, lo dejaba morir, por la importancia que tenía esta orquesta para ellos, pero ella finalmente termina muriendo. Y en Ravensbrück, que era un campo de mujeres, también quisieron armar orquestas. Las orquestas no solo sonaban para los nazis, sino que las usaban para cuando la gente llegaba, para hacer la famosa selección. Pero las mujeres se negaron a tocar para los nazis y lo hacían en secreto, aún sin instrumentos. Esto se ve, por ejemplo, en El pianista, cuando él toca el piano sin tenerlo, cómo él con su mente podía llevar la melodía, cómo esos instrumentos eran su vida, era lo que yo les hacía mantenerse con vida, con esperanza de querer salvarse. Bueno, fueron distintas formas de resistir. Y esto es un dilema que traje, que es muy fuerte. Es el dilema de Gisela Perl. Ella venía de una familia ortodoxa de Rumania, de Transilvania, que en ese momento Transilvania pertenecía a Rumania. Era una chica muy inteligente, por lo tanto terminó muy adelantadamente el secundario y luego se egresó de medicina rápidamente, se casó, tuvo un hijo y una hija, y ella trabajaba como ginecóloga antes que los nazis entraran a Transilvania y deportaran a 14.000 judíos de su pueblo a Auschwitz. Entre ellos estaba su marido y su hijo, porque a la hija logra esconderla en una familia no judía. Cuando Mengele supo, ella en un primero estaba atendiendo a distintos nazis que por la guerra había que atenderlos, y cuando Mengele, ¿sí?, el médico conocido como el ángel de la muerte, quien experimentaba con prisioneros, se entera de que ella era ginecóloga, la cambia, y ella dice: la misma desesperanza en la que se ahogaba se convirtió en un sentimiento de rebelión que me sacó de mi letargo y me dio un nuevo incentivo para vivir. A ella, al llegar al campo, yo ya les había contado, ¿no es cierto?, que todas las que estaban embarazadas iban a ir a las cámaras de gas, lo mismo las mujeres que entraban con niños chiquitos. Y Mengele le dijo que era el deber de ella informarle a Gisela quiénes eran las mujeres embarazadas, que irían a otro campo porque les van a dar leche y mejores condiciones. Las mujeres estaban tan desesperadas de irse de Auschwitz que ellas mismas iban y le decían a Mengele: estoy embarazada. Gisela sabía que esto era una mentira, y vio cómo se desmayaban, ¿sí?, les tiraban los perros para morderlas para vivas, y cómo las tiraban en los crematorios vivas también. Cuando vio lo que Mengele realmente hacía con las embarazadas, decidió que no habría más embarazadas en Auschwitz.
Entonces ella se encontró con el gran dilema por sus creencias religiosas, por sus prácticas religiosas, por su profesionalidad como ginecóloga y cómo su medicina era para traer niños al mundo, y empezó a realizar abortos en el piso, con sus manos, sin lavar, sin una manta, sin ningún instrumento. Gritos, o sea, a escondidas, pero era la única forma de sobrevivir, porque si estas madres llevaban a cabo su embarazo, las iban a descubrir de su panza, y Mengele las iba a exterminar. Entonces ella se dio cuenta que la única forma de que se salvaran era que aborten sus hijos. No sabe de cuántas mujeres salvó, pero sintió que ellas le salvaron a su vez. Yo debía permanecer con vida. Dependía de mí salvar a todas las mujeres embarazadas. De su destino era la cámara de gas. Dependía de mí salvar la vida de las madres. Si no había otra manera, destruyendo la vida de sus hijos no nacidos. Y acá vemos su foto, ¿no es cierto?, como prisionera en el campo. Ella, cuando la de Auschwitz la deportan al campo de Bergen-Belsen, donde había un sector de mujeres, y cuando la guerra está terminada, había una embarazada que había llegado poco antes de la liberación, y ella dice que fue el primer embarazo que sacó a luz con un bebé sin tener que hacer ningún aborto, ¿no es cierto?, el primer bebé que le trajo con vida, ahí poquito de su liberación. Ella se fue a Estados Unidos, y cuando llega a Estados Unidos la juzgan por haber sido, por colaborar con Joseph Mengele, lo cual ella dice de ninguna manera, yo lo único que hice fue salvar vidas. Bueno, obviamente que ella ganó el juicio, demostró que no era nazi ni colaboracionista, al contrario, era una judía, y ella... bueno, ella se reencuentra con su hija, porque su hija sí se había salvado, y ella después de la guerra escribió un libro, ¿no es cierto?, contando toda su experiencia como médico en el campo, abrió un centro de fertilidad donde trabajó con muchas mujeres que no podían tener hijos, y a muchas les dio resultados. Recordemos, estamos hablando de los años post Segunda Guerra Mundial, ¿no?, de todos los tratamientos y toda la tecnología de medicina que tenemos hoy para ayudar a una mujer a que pueda llevar a cabo un embarazo. Y bueno, ayudó a muchas mujeres a que puedan tener sus hijos, y también muchas prisioneras que creían que no iban a poder tener nunca más hijos por experimentos o abortos que le habían hecho en el campo. Bueno, ella las pudo ayudar, trajo a la vida más de 3.000 niños, y ella después se fue a vivir a Israel, donde siguió su medicina hasta morir en Israel, ¿sí?, de grande. Hay fotos de ella de médica con bebés muy hermosas, pero los dilemas con los que las mujeres se tuvieron que encontrar. Por acá, por otro lado, tenemos acá los justos de las naciones, ¿no es cierto? Los justos de las naciones eran todas las personas no judías que ayudaron a un judío, escondiéndolos con documentos falsos, con comida, con ropa, con armas, de la forma que fuera. Y los nazis encontraban a una persona no judía ayudando a un judío, lo mataban a ella y a toda su familia. Sin embargo, Yad Vashem reconoció 28.000 justos de las naciones hasta el año pasado, y en Yad Vashem hay un árbol con una placa por cada persona que ayudó. Para la ley judía, para nuestra Torá, quien salva una vida es como salvar un mundo. Entonces, por eso el homenaje a estas personas, ¿no es cierto? Que cada uno, o sea, hay que entender que cada persona que salvó siguieron raíces, siguieron sus frutos, siguieron sus hijos, y la continuidad del pueblo judío también. Las familias muchas veces querían seguir juntas, la alternativa de esconderse en familia era prácticamente imposible. No digo que nunca sucedió, pero era muy difícil. Entonces, generalmente era esconder a los niños, con el dilema que esto traía, que yo lo hablé un poco cuando di la clase de los niños, ¿no es cierto? ¿Quién va a cuidar de mi hijo o de mi hija? ¿Quién mejor que yo los va a amar? O sea, ¿cómo este bebé se va a acordar de mí si es un bebé, si es chiquitito o tiene 2, 3 años? ¿Va a dejar de ser judío? ¿Va a dejar de ser judío? ¿Va a tener que aprender un nombre nuevo, una historia nueva? ¿Va a tener que adaptarse a una familia nueva? ¿Va a ir a la iglesia, mi hijo? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, fueron distintos dilemas y preguntas que se encontraron las familias, pero por sobre todo las mujeres, los padres. A veces el hombre era un poco más frío de entender que la única forma, por amor, siempre por amor, era salvarlo, esconderlo, sacarlo. Y las mujeres
que habían llevado esos niños en su vientre, que tienen ese alma maternal, esta situación de querer el beso de las buenas noches, ¿no es cierto? Cómo despedirse, cómo dejarlo, cómo sentir que uno lo podía abandonar. Y nadie sabía si esa persona, si ese niño iba a sobrevivir mejor estando dentro del gueto con la mamá o estando fuera del gueto con una familia no judía. Nadie lo sabía. Ani, Sí, ¿conoces la historia del Shema Israel y el rescate de los chicos del convento? sí, la conté cuando di la clase de niños. Ah, yo no estuve ese día. Fuerte. Ahora la cuento, Jani, si querés. Bueno, este dilema, ¿no es cierto?, que era para los padres de esconder a los niños o no. Acá tenemos a Irena Sendler, que es una justa de las naciones, era una asistente social y sacó 2.500 niños escondidos del gueto de Varsovia. A ella los nazis la agarran porque la descubren, y siempre el método de los nazis era torturar a las personas para que hablen. Ella no habló. La resistencia polaca, Segota, que trabajaba con la resistencia judía, dándole documentos, armas, buscando contactos, la rescata sobornando a los nazis, y ella se tiene que escapar de Polonia. A ella la golpearon tanto que nunca más volvió a caminar. Sin embargo, ella después de la guerra le preguntó si lo volvería a hacer. Ella dijo que por supuesto, que ella cree que podría haber salvado más. Miren la humildad de esta mujer. Y ella le dijo que es un héroe, y ella dijo que no, que ella no es un héroe. Héroes son esas madres que a llantos desgarradores, que con el amor más profundo que una madre puede tener para con un hijo, me dio a lo que más ama en la vida para salvarle la vida, porque a mí no me conocían, porque no tenían idea si yo los iba a cuidar o delatar, porque no sabían estos niños a dónde iban a llegar, y fue únicamente por amor. Héroes son esos niños que tuvieron que alejarse de su familia, aprenderse un nombre nuevo, aprender una historia nueva, adaptarse a una familia nueva para salvarse, sin preguntar ni siquiera por qué, sin preguntar dónde está mamá. Así como Irena Sendler, hubieron muchísimas mujeres justas de las naciones, ¿sí? Muchísimas monjas que ayudaron firmando actas de bautismo, de comunión, para intentar pasar a esos niños como no judíos y salvarles la vida también. La búsqueda de los niños fue otro capítulo en la historia. Muchas mujeres, cuando se dan cuenta de que están libres, que la guerra terminó, ¿y dónde está? No saben, no se acuerdan ni dónde, quién se llevó a mi hijo, dónde lo habían dejado, porque iba a la casa de alguien y dijo, no, sospecharon y se tuvo que ir y se lo llevaron y había que rastrear dónde estaba ese niño. Entonces fue muy difícil porque muchos tenían documentos falsos y esa mamá o ese papá original por decirlo de una manera, ¿no? De sangre de esos niños, no sabían cuál era el nombre falso para buscarlo y localizarlo. Y muchas veces no sobrevivía ni mamá ni papá, era un tío, una tía, un primo, un hermano mayor, alguien que sabía dónde podía estar ese niño o ese bebé. Y lo más difícil que fue para estas madres, que algunas fue su esperanza al volver, que cuando podían localizarlo iban a buscarlo, y ese nene le decía que no quería ir con ella, porque no se acordaba de ella. Imagínense para una mujer, para una madre, que tu hija no te reconozca, que no quiere ir con vos. Pero hay que entender a ese bebé, ese niño capaz tuvo 3 años con otra persona, que capaz no le dijeron que eran sus papás, pero se habían encariñado, fueron las personas que le dieron cariño, que le dieron calor, que le dieron comida, que le jugaron, los protegieron. Entonces fue muy difícil recomponer otra vez esos vínculos. Yo recuerdo que Irene Dav me contaba, ¿no es cierto?, que ella la sacaron de chiquita del gueto de Varsovia, y tuvo la suerte que sus papás también pudieron salvarse y escapar en pleno levantamiento. ¿Cómo le costó volver a decir la palabra mamá y la palabra papá? Que si bien ella sabe que ellos lo hicieron por amor y que le salvaron la vida, hay un vínculo ahí que fue muy difícil también de recomponer, ¿no es cierto?, para todas las partes en este núcleo familiar. Y la historia que recién Hani me contaba, de muchos niños estaban en orfanatos, en iglesias con documentos falsos, y cuando la guerra terminó, el Joint y distintas organizaciones judías iban a buscar a estos niños porque no habían sobrevivido familiares, y
consideraban que tenían que estar con una familia judía. Entonces llegaron unos rabinos a uno de los orfanatos, y cuando le pidieron los listados a la madre superiora, bueno, no tenía ni idea quién era judío de todo ese listado que había, y la madre tampoco, porque había niños con nombres falsos, ella no tenía la información. De los que tenía, ya sabía que eran judíos, pero de los que no, no sabían. Entonces los rabinos le pidieron a la madre superiora en qué momento los chicos dormían, si podían volver en ese momento. Ella les dijo que le iba a dar solo esa oportunidad, porque tampoco quería que estos nenes estén con gente probando, preguntando. O sea, ya bastante habían pasado estos niños por todo lo que es el contexto de una Segunda Guerra Mundial. Y así fue que ellos caminaron entre las camas, con la melodía del Shema Israel, y muchos nenes levantaron la cabeza y dijeron, Ima, mamá, y empezaron a llamar a su mamá en yiddish, en hebreo, porque si bien hay un niño, ¿no es cierto?, no tiene ese recuerdo, después de los 5 años empieza a tener recuerdos, ¿sí? Hay cosas que nos quedan grabadas. De hecho, un bebé cuando nace, si uno en la panza, cuando un bebé está en el vientre de la mamá, uno le pone música, después cuando ese bebé sale y uno le pone, si uno le pone música clásica, después uno le pone esa música clásica, es como que los bebés se calman, hay un sonido que reconocen. Entonces eso es lo mismo, esas melodías que estas madres les cantaban todas las noches para decirles sus buenas noches y darle la verajá, era lo que estos nenes empezaron a reconocer y acordarse. Pero después fue muy difícil, ¿sí? Lo dijimos en el campo, lo difícil que fue repetir el nombre, lo difícil que fue sentirse libre, sentirse mujer otra vez. Gisela, la médica, cuando se entera que su esposo y su hijo estaban muertos, ella no quería seguir con su vida, estuvo con muchísima ayuda, ¿sí? Porque era muy difícil sobrellevar a que parte de su familia no estaba con vida, y todo lo que ella había hecho en el campo para salvar tantas vidas, cuando uno puede frenar. En ese momento estar en el campo diariamente no frenaban, no pensaban, si se tenían a pensarse, era una muerte. Había que continuar. Ahora cuando todo terminó, saben que muchos cuando la guerra terminó, murieron. Se aflojó el cuerpo. Murieron de angustia, murieron de emoción, murieron por saber que los nazis no les habían ganado a ellos, que ellos les habían ganado. Por eso el después también fue muy difícil, y para las mujeres también. Que era ser libres, todos buscaban familias y la gran mayoría no los encontraban, porque fueron pocos los que tuvieron la suerte de salvarse. El misterio de todas, de por qué me salvé yo y no el resto, ¿no es cierto? Y el encuentro con hombres, ¿no es cierto? Las mujeres y los hombres estaban totalmente separados, como yo les dije, hubo campos de hombres, campos de mujeres, y campos donde estaban los dos separados, como en Auschwitz, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, y como muchos que habían perdido todas sus familias se juntaron para formar nuevamente familias y dar vuelta la página. Y muchas mujeres tenían este miedo de haber perdido la fertilidad, porque les decían que les habían puesto cosas en la comida, porque habían perdido la menstruación, y bueno, cuando empezaron a comer, de a poquito recuperaron de a poco sus hábitos, y luego sí, muchos pudieron ser, la gran mayoría pudo ser mamá y dar a luz a muchas vidas, ¿no es cierto? Cuando las mujeres se vuelven a ver a los espejos y se pusieron a través de los relojes, volvieron a ser parte de su vida. Las mujeres, cuando la Cruz Roja y el Joint entran a los campos que eran de concentración pasan a ser campos de recuperación, y muchos empiezan a sentir que quieren ponerse un vestido, quieren que el pelo les crezca, necesitan higiene. Una sobreviviente que contaba lo que era la sensación de ir a un baño y cerrar la puerta. Ese es solo detalle, la intimidad de ir al baño y cerrar la puerta, era un hábito que lo habían perdido. Pensaron que nunca más lo iban a tener, que no lo iban a recuperar. Y acá quiero terminar con esta frase que dice Viktor Frankl, les recomiendo este libro, El hombre en busca del sentido, que es un psicólogo en el campo de Auschwitz, uno de los mejores libros que leí, que dice, todo lo que amamos se nos puede arrancar, lo que no se nos puede quitar es el poder elegir qué actitud asumir ante ello. Creo que las mujeres eligieron continuar, las mujeres eligieron luchar, las mujeres eligieron ser mujeres ante todo y pese a todo. Quiero compartirles, veníamos viendo, ¿no es cierto?, el de la Shoah, nos quedamos la semana pasada en cuando terminamos con la parte de los campos, así que quiero mostrarles la última parte, que fuimos
recorriendo estos 3 encuentros junto a estos testimonios de la cronología contadas por ellas mismas. Así que les comparto. Todo que un ser humano aprecia más en la vida. Hasta acá nos habíamos quedado, ¿no? Frente a ese mundo de horror y muerte, surgieron rebeliones individuales y grupales. Estudiaban, enseñaban, rezaban, cuidaban de los suyos. Sobrevivir era resistir contra tanta crueldad. Asimismo, muchas mujeres participaron en la resistencia clandestina con gran valentía y arriesgaron sus propias vidas para salvarla de tantos otros. Las mujeres podían luchar mejor sin ser tan identificadas en los bosques, en la resistencia. Las mujeres podían ir a los pueblos a pedir un poco de comida, no ser tan reconocidas como judías. El rol de la mujer era muy importante y muy fuerte. Creo que las mujeres eran muy valientes durante la ocupación. Nosotros no fuimos como ovejas a la muerte, porque en Auschwitz yo trabajé en la Unión, donde se trabaja granadas, y ahí trabajaron 4 chicas en un ambiente donde se hacía municiones. Y ellos hicieron doble fondo, y ahí ponían municiones adentro. Y después estas cacerolas iban de los hombres, y en un día agarraron una de las chicas, y ella delató a estas 3 chicas más. Y un día llevaron una horca y pusieron la horca y lo ahorcaron las 4 chicas. Esto fue en Auschwitz ya, y nosotros estuvimos ahí. Fue algo increíble. Tremendo. Pero ya había la resistencia muy organizada, me contó después mi amiga, y ya perseguían, mataban, y hacían de todo. Ahí en ese pueblo no sabíamos gran cosa, pero ya había órdenes que vinieron que había que dispersar a todo el mundo porque era ya peligroso. Entonces nos trajeron un material, los mayores, para hacer carta de identidad. La carta de identidad no era tan importante en aquel tiempo, era la carta de alimentación, que con ticket comprábamos la comida. Y lo lavamos, los nombres, tratamos de respetar la cantidad de letra y le pusimos a todos los niños chicos nombre. Bueno, si se llamaba Mauricio, lo dejamos como Mauricio, pero si se llamaba Lebovici, le ponemos la Marie, lo que sé, nombres franceses. Entonces le cambiamos todos los nombres y a nosotros, a los más mayores también. La juventud se había organizado, se formó una resistencia de chicas y muchachos de 18, 20, 22, 25 años que traían todas las noticias, porque la ciudad de Vilna está rodeada de bosques. Entonces la resistencia estaba viviendo en los bosques y traían todas las noticias. También no tenían dónde estar y nosotros los seguíamos y ellos gritaban porque una mujer y una criatura que sigue. No querían que los sigamos, pero no teníamos dónde estar, entonces los seguimos y así con ellos entramos al bosque. En el bosque de Skarczysko, el eco soporta mi canción atormentada y los árboles oscilan a su ritmo cantando conmigo.
y los árboles tiemblan. Ellos suspiran mientras se estremecen sus incontenidas lágrimas, porque solo a ellos, ramas cargadas de nieve, yo he transferido mi dolor. Éramos 70 personas. Mi madre traía el agua allá, llegó el invierno, yo estaba descalza, porque perdí cuando escapamos del gueto, perdí mis zapatitos. Mi madre tenía unos trapos y se puso los pies los trapos. Mi madre traía el agua, había un bosque que nos dio mucha suerte en el sentido que era 10 kilómetros de largo y 5 de ancho, entonces amplio era, podíamos escondernos. Entonces llegó un avión muy de noche con lamparitas eléctricas en un descampado, le hacían señas donde podía, no bajó el avión, tiró por paracaídas, mensajes, armas, plata para distribuir. Bueno, yo lo único que tenía que hacer esa noche era rápido juntar el paracaídas y hacer desaparecer la cosa lo más rápido posible. Y ahí fue que entré en penitencia en mí. Cuando los aliados comenzaron a avanzar, el campo de Stuttgart se liquidó. Esto era a mediados de enero, con muchísimo frío, porque en el norte de Europa, cerca de Riga, de Latvia, hay bajo cero, 30 grados bajo cero, y la nieve es tremendo en enero, el invierno es muy cruel. Salimos de allí y empezamos a marchar, que nos estaban llevando más adentro, más lejos del frente, del combate, porque ellos también se salvaban yendo para adentro, alejándose del frente. Día y noche, caminando así, frío, invierno. Como le digo, la nieve era roja, no blanca. Ya no se podía hacer nada porque ya nadie tenía fuerza para nada. Ya estamos para que nos maten, para que la gente se muriera. Sí. ¿Quién todavía podía caminar? Vos llévala sobre los dos pies, correr la muerte. Ir a pozos, pones la gente en los pozos. A mí me llevaron otros, los que todavía vivían, pero ya no se podía, ya no había fuerza. Ya que no podía caminar, se quedó. Cuando se quedó, esas manos atrás, ya la Salimos de ahí a mediados de enero, y tan llamada Marcha de la Muerte, la llamamos así. Salimos, yo no puedo precisar, pero yo creo que éramos 3.000 personas seguro. Formamos una inmensa caravana de personas que salíamos, casi sin abrigo, sin zapatos, y no nos podían llevar por las rutas, porque las rutas estaban ocupadas con los tanques, con los soldados heridos que iban y venían de la guerra. Así que nos llevaron a través de los campos cubiertos de nieve, que a veces nos llegaban hasta la rodilla. Y nosotros, cuando conseguíamos un pedazo de papel, nos envolvíamos para no perder los suecos. Entonces, yo siempre iba adelante, porque estos suecos que vos usabas, te reventaban los pies, te reventaba, y si alguien caminaba de atrás y te pisaba los talones, sangre viva. Caminábamos todo el día así, en las grandes columnas, y de los dos lados venían los alemanes, los nazis con los perros. La gente que no podía marchar más, que se caía, era fusilada en el acto. Por eso se llamó la Marcha de la Muerte, porque el camino quedaba sembrado de muertes. Bienaventurada la cerilla que ardió y encendió llamaradas.
Bienaventurada la llamarada que ardió en lo recóndito de los corazones. Bienaventurados los corazones que dejaron de latir con honor. Bienaventurada la cerilla que ardió y encendió llamaradas. Y éramos tan cansadas y teníamos tan bajo peso que caminábamos durmiendo. Las 2 chicas que iban en el medio dormían y las otras 3 íbamos debajo del brazo, estaban despiertas. Después nos cambiábamos para que otras puedan dormir caminando. Eso duró hasta el día 11 de marzo de 1945. El día 11 de marzo de 1945, yo lo llamo mi día de triunfo. Fue el día de liberación de las 3.000 personas, habremos llegado 300 con vida. Eso que soy libre, no pudimos creernos que somos libres y empezamos a caminar con mi madre así. Mamá dijo, bueno, arriba tenía la gente y abajo era como una colina. Los soldados del tanque que nos vieron, todos se pusieron a llorar, porque no éramos seres humanos, éramos fantasmas, no éramos nada. Cuando los rusos nos vieron tan cadavéricos, a todos empezaron a traer comida. Al ruso le gusta mucho el tocino. Nuestros estómagos no podían aguantarlo. Había mucha disentería y tifus. Y había muchos, como yo siempre repito, por bondad, muertes por bondad, porque traían comida que no podíamos aguantar. Y cuando nos dijeron, abrieron los portones, y dijeron, están libres, pueden salir, instintivamente todos que estábamos en el patio íbamos para atrás, porque para poder salir de ese portón, pasar ese portón era algo tan increíble que no, ahí atrás espera a alguien y algo va a pasar. Nos liberaron los ingleses, trajeron comida, mandaron con aviones ropa, Norteamérica también, para cambiarnos porque no había nada. Entonces nos dieron ropa para vestirnos y nos dieron comida, sí. 15 días. Se buscaba familia, gente. Entonces, salimos ya afuera. Anotaron los nombres, hicieron los diarios, que tiene familia que nos busque. Y después preguntaron a cada uno, ya éramos libres, están libres, pueden hablar lo que quieran, están libres, ya están libres ustedes. Esto fue también otra guerra, donde vamos, nadie nos quiso recibir, no teníamos familia, no teníamos a nadie. ¿Y dónde vamos a ir? Yo no nos interesaba ya la vida, no tenemos nada, no somos nada y ya está. Yo sé lo que es la vida, yo aprendí lo que es la vida. Ellas vivieron. Todavía sienten el olor del pasado. El frío alambre de púas les vuelve a recorrer la piel.
cada vez que recuerdan los rostros y cuerpos marchando hacia la muerte. Hoy nos muestran aquel mundo a través de sus ojos llenos de horror, ojos llenos de vida. Y como un grito desesperado que surge desde las sombras, estas mujeres nos mostraron su dolor, que es también el dolor de aquellas que no pudieron contarlo, con la única misión de mostrarles al mundo que la Shoah, el Holocausto, es una marca imborrable de la barbarie por la que el ser humano es capaz de someter a otros cuando el odio, el racismo y la xenofobia lo dominan. Bueno, fue un trabajo enorme que hizo el museo hace muchos años, ¿sí? de mujeres en la Shoah. Es muy fuerte, obviamente que es muy fuerte. Tuve la posibilidad de compartir con muchas de ellas, muchas veces. La gran mayoría de ellas pudo armar una familia, cantar, festejar, bailar, honrar la vida, amar la vida. Que ellas cargaron con esa mochila para toda su vida, no hay duda. Pero quiero que sepan que todas ellas pudieron continuar. Muchas de ellas dedicaron estos años a contar y muchas no. Raya, que es una de las que está ahí, que cuenta, no daba prácticamente testimonio. Yo una vez hablé con su nieto y su nieto conocía muy poco. Me dice, vos conocés más de la historia de mi abuela que yo. Me decía, no me quiere contar. Y es entendible, ¿no es cierto? Porque solo ellas saben lo que vivieron, solo ellas saben lo que sintieron, solo ellas saben lo que vieron. Y no podemos ponernos en sus zapatos ni un instante. Pero quiero que entendamos que el rol de la mujer fue fundamental, y por eso es un capítulo aparte, y eso lo dijo el historiador Emanuel Ringelblum. Ellas son el motor del pueblo judío también, ¿sí? Yo tengo muchas veces que escucho, no, que el judaísmo es machista, y creo que no. Creo que la mujer tenemos un rol fundamental. Creo que aparte de tener la naturaleza de poder llevar en nuestros vientres lo más lindo que nos puede pasar a una mujer, creo que tenemos muchas más cosas también las mujeres, de una fortaleza, de una seguridad, de un motor familiar que en todos estos encuentros vimos que fue fundamental y que fue el sostén en grandes acontecimientos. Y muchos hombres se salvaron también por esos motores, por sentir el apoyo de las grandes mujeres. Así que me parece que en estos encuentros fue conocer a la mujer en todos sus roles, en todo lo que sintieron. Traté de contarlos desde cómo ellas lo vivieron, cómo ellas lo sintieron, homenajeándolas en todos los sentidos. Creo que nos quedemos con que hay que conocer la historia, ¿sí? Y conocerlo a través de las mujeres, o conocerlo a través de los niños, o conocerlo a través de los hombres, o conocerlo a través de algo que uno se elige, es darle la individualidad, es elegir para contar. El que no conoce tiene como consecuencia que esto vuelva a ocurrir, y esto no le puede ocurrir más a nadie, ni a los judíos, ni a nadie por ninguna condición. Así que bueno, por estos encuentros, por haber confiado en mí. Y bueno, seguimos en contacto. No sé si alguien tiene una pregunta. Mamá de nenes chiquitos, ¿no? Sí, Jani. Sí, de 2 varones. ¿Y cómo, vos qué sugerís? ¿A qué edad comentarles a los chicos, empezar a compartir con ellos sobre el Holocausto, que por un lado es un tema tan fuerte, pero por otro lado importante que ellos vayan escuchando? Mirá, ¿no? mi hijo tiene una biblioteca porque yo amo los libros, entonces me gustan los libros de temas, los infantiles, pero que tengan un mensaje, o libros que sean, me gustan los buenos libros infantiles, y él
aprende a crear su biblioteca. Y yo tengo mi biblioteca, y él siempre le gusta a mi hijo más grande, Agus, que tiene 6, le gusta venir a mi biblioteca. Y yo tengo, mi biblioteca está así dividida y en varios fragmentos, y una es todo lo que tiene que ver con niños sobre la Shoah. Me dice, este es para mí, porque es de nenes, mamá, ¿por qué lo tenés en tu biblioteca? Y yo siempre le explico que cuando él sea más grande va a poder entender y yo le voy a contar, y que toda esa biblioteca yo se la voy a regalar toda para él, pero que todavía va a tener que esperar. Yo creo que todavía los nenes, a los 6, 7, 8 años, todavía tienen que aprender muchas cosas de la vida para poder empezar a entender lo que pasó en el Holocausto. No creo que sea ocultarlo, no creo que sea no contarles, pero creo que, no sé, yo ahí veo a mi hijo de 6 años y lo hablo como ganenet también que soy, ¿no es cierto? Los chicos chiquititos que a los 4, a los 6 empiezan con los por qué, con los miedos, ¿no es cierto? Y la idea es no acercarlos a esto para alejarlos y que los dé miedo, sino que estén preparados para conocer la historia de nuestro pueblo. Entonces creo que me parece que es importante que la conozcan cuando ellos estén preparados, cuando tengan una edad para estar preparados. Distintos en Israel, que suena una sirena Yom HaShoah, me parece que ahí es distinto. Pero fuera de Israel me parece que a los 8 o 9 años es una edad para que empecemos a introducirlos al tema y empiecen a conocer de muy de a poco el tema. Siempre es acercarlos a la historia y no alejarlos, que no les dé miedo. Y yo siempre digo que eso me parece que es fundamental. No sé, Jani, ahí sí te respondí. Sí, gracias. Es como que uno no sabe, viste, cómo no ocultarlo, pero tampoco exponerlos por demás, ¿no? Mira, en las escuelas, generalmente la red judía se empieza a partir de 6º, 7º grado, lo que es educación no formal, digo, con temas más como la resistencia, los justos, el gueto. Pero eso, 6º, 7º grado son 11, 12 años, no son 8. Bueno, yo empiezo para ir contándole uno, de a poco. Mi nene más grande tiene 8, yo digo, capaz yo lo veo chiquito como para empezar con el tema. Claro, sí, bueno, yo también prefiero un poco más grande también, pero si los nenes empiezan a preguntar o alguien quiere empezar a contarle, me parece que es una edad donde de a poquito uno le puede ir explicando ciertas cosas. En educación formal se empieza desde la currícula de la escuela un poco más grande también, en las escuelas judías hablo, ¿no es cierto? Yo a los 8 años prefiero todavía no contarle. Si él no me pregunta, yo lo voy a estirar un poco más. Ya creo que después a los 11 sí, ya quiero que empiece a saber. Mi sobrina tiene 12 y desde el año pasado que me pide ir a la casa de Fran, que quiere libros y quiere que le cuente y que le explique, y bueno, ya empieza a saber y quiere saber, y está bien. Ya tiene otra preparación para saberlo, para conocer el tema. Yo me acuerdo cuando escuché sobre la Shoah por primera vez. Teníamos un invitado a mi casa que venía todos los Shabbat y había sobrevivido, único hijo de una familia muy grande. Y siempre hablaba de su familia, y un día quién era esta persona, porque era así un poco especial, y en palabras muy simples nos explicó, para chicos, ¿no? Acorde a la edad, y me quedó como muy grabado ese momento. Claro. Claro. Bueno, sí, que podamos transmitir alegrías a nuestros hijos. Pero lógico, desde ya, es que creo que esto nos tiene que ayudar a conocer la historia para dejarles un mundo mejor a nuestros hijos, ¿no es cierto? Me parece que eso es lo más importante, a que puedan aprender los valores y a que aprendan a respetar, me parece que eso es fundamental. Janina, una pregunta medio básica. Yo tengo familia que, o sea, en parte murió en la Shoah en un gueto, y después sé que tengo una familiar que fue sobreviviente. O sea, en la página del museo, tipo, puedo, no sé, poner, no entré todavía, pero puedo poner mi apellido y ahí va a figurar información, ¿o cómo es? Vos tenés los archivos del museo que tienen, ¿vos conocés Yad Vashem? De allá de Israel. Sí, estuve hace un montón. No sé si te acordás que hay un lugar
donde llegás y ves como todo un archivo enorme, 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 que hay unas páginas con 3 millones de historias. ¿Por qué? Porque Yad Vashem quiso darle una individualidad y empezar a rastrear todas esas historias. Entonces pidieron a todos los judíos del mundo que escriban, por ejemplo, a cada sobreviviente que ellos, no sé, murieron los 6 hermanos, los padres, que armen una ficha por cada persona, para buscar cada una de esas historias e intentar llegar a las 6 millones de víctimas judías. Entonces, los que murieron en el Holocausto, de esa manera ahí podés encontrar esas historias. Y después también podés rastrear dónde, en qué gueto, en qué campo estuvieron, y se puede llegar a la información, a conseguir la historia de tu familia. Por ejemplo, los que estuvieron en Auschwitz, uno entra en Auschwitz y entra todas las personas que estuvieron ahí, y puede rastrear hasta el número de prisionero que era, más allá que lo tenga tatuado, que lo tenía tatuado o no. Vale, gracias. No, de nada. Muy buenas las clases, gracias. Me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, gracias Hani, gracias Haya, me encantó compartir estos encuentros. Gracias, Jani. Y espero que sean los primeros de muchos, así que bueno, seguimos en contacto para seguir compartiendo. Haya, después cuando tengas la grabación mandame, que vayas, que hoy tenían la otra charla, me pidieron Dale, escuchar. Sí, yo te mando y nada, quería terminar diciéndote muchas gracias porque la manera en que lo transmitís, a pesar de que es súper fuerte, es como que uno lo puede procesar un poco y llevarse algo como una enseñanza que, no sé, para mí yo estaba pensando recién, que cuando ellas contaban así con tanta fortaleza, me quedó como, se me vino a la cabeza esta frase que dice... como que cada respiro que ahora nosotros damos es como un acto de rebeldía, ¿no? Frente a todo esto que pasó. O que, bueno, principalmente los respiros que ellas daban, ¿no? De que sobrevivieron. Pero creo que nosotras también, como mujeres judías, podemos seguir con eso. Así que gracias por transmitirnos esto. Es interesante que el Rebbe a toda nuestra generación, que nos parece como algo en el tiempo, bueno, no sé, a mí por lo menos como algo un poco lejano, ya no de ayer, pero el Rebbe decía que somos todos nosotros sobrevivientes y que tenemos que tener ese rol de construir un futuro, de apostar a la vida que ellos tanto lucharon, por más de que no fue ayer, pero sigue siendo todavía en nuestra etapa, ¿no? En nuestra época. Entonces tenemos como toda esta responsabilidad. ¿Cómo? No fue ayer, pero todavía tenemos sobrevivientes vivos. Exacto. Y quizás no tenemos esa clase de holocausto, pero tenemos el holocausto silencioso, que es la asimilación, ¿no? Y que, gracias a Dios, no tenemos la persecución que ellos sufrieron, pero sí el rol de conocer más sobre nuestro judaísmo y transmitirlo y luchar porque nuestra juventud siga, ¿no? Formando familias judías y mantener toda nuestra riqueza. Bueno, Lejaim, Am Israel Jai. Totalmente. Gracias. Totalmente. Gracias, Jani. Seguimos en contacto, les mando un beso muy grande a cada una. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, Shawato. Chao.